El mandarín halla estos 10 anillos de poder a bordo de una nave alienígena estrellada, y son anillos que tienen poderes increíbles que los transmite a quien los lleve puestos. Sin embargo, también puede corromperlo. Los anillos son artefactos del planeta Maklua que llegan a la Tierra en esa nave. Los supervivientes de su tripulación, que son seres reptilianos con aspecto de dragón, asumen forma humana y salen al mundo en busca de una nueva vida y a la espera de que su capitán los convoque. Tras miles de años, el mandarín descubre dónde fue que cayó la nave y, explorando los restos de la nave, se ve atraído hasta el centro de mando, y ahí es donde encuentra los anillos, de los cuales siente el poder y no duda en ponérselos de inmediato. Pero solo consigue dominar una fracción de los poderes, pero eso fue suficiente para convertirlo en un poderoso señor en China, donde hasta el régimen comunista le teme y le respeta. El mandarín ha usado sus anillos con éxito para dominar a todo el que se le cruce en su camino, pero por supuesto que Iron Man siempre destruye sus planes. El villano jura que usará todo el poder de los anillos para deshacerse de su némesis, pero ambos enemigos se ven obligados a unirse cuando los dueños reptilianos de los anillos acuden a reclamarlos, y Iron Man dirige las fuerzas de sus descargas de energía con los anillos y derrotan a los dragones. Tiempo después, parece que el mandarín muere cuando Iron Man destruye su castillo y su hijo Temugin recibe en un paquete los 10 anillos junto con las manos que la llevaban. Al ponerlos, retoma la misión de su padre de destruir a Iron Man, pero en el fondo jamás pone todo su empeño en esa venganza y fracasa. Sin embargo, el mandarín sigue con vida y cautivo en una institución psiquiátrica en China, y de algún modo los anillos regresan a él, y como había perdido las manos, los insertan en su columna vertebral y se vuelve a enfrentar a Iron Man durante una intriga para liberar el virus letal extremis. Pero el Vengador Dorado le arranca varios anillos y los usa para abatirlo. Los anillos restantes no permiten que el mandarín siga mucho tiempo inactivo, y este regresa con un plan para crear a los anfitriones mecánicos titanomecanos, donde albergaría a las almas alienígenas que, según él, residen en las joyas. El mandarín incluso usa los anillos para coaccionar a Tony Stark a ayudarlo, pero el genio multimillonario se rebela contra el control mental del villano y destruye a los titanomecanos, y los anillos terminan confiscados en las instalaciones de S.H.I.E.L.D., pero gracias a sus poderes huyen en búsqueda de nuevos anfitriones. Iron Man los logra recuperar y deduce que una fuente alienígena los ha dotado de conciencia avanzada. Cada uno de los anillos cuenta con un poder distinto. Uno es el recreador, que manipula la materia en el ámbito atómico o molecular. El otro es la influencia, que crea fuerzas que provocan cambios en el cuerpo. El giro, que desacelera el tiempo de modo que su usuario parece moverse a supervelocidad. El espectral, que rompe objetos inanimados, pero precisa de 20 minutos para recargarse. El nocturno crea la luz oscura, una oscuridad maleable. Luego el cero, que genera frío y hielo extremo por un portal del espacio profundo. El mentiroso proyecta ilusiones y manipula pensamientos y acciones a los demás. El relámpago produce pulsos de energía eléctrica, y el de incandescencia permite crear fuego a través de un portal que lleva al corazón del sol. Y por último, el diamónico, que manipula la energía electromecánica e inspira obsesión. Definitivamente estos anillos son un arma letal súper completa y cargada de muchísimo poder cósmico, los cuales cayeron en las manos equivocadas literalmente, pero así son las cosas. ¿Conocían la historia y los poderes de estos anillos? Déjame en los comentarios qué te ha parecido el primer capítulo de esta nueva miniserie de poderes cósmicos, y nos vemos la otra semana con un nuevo capítulo muy interesante.